Haciendo un resumen, y este resumen les he colocado porque en sus casos clínicos les va a venir así, no les va a venir como les he presentado tal cual, les va a venir paciente con claudicación, asimetría de presión arterial, asimetría o ausencia de pulsos, ¿ya? Vaso grande, pulso arterial, por ejemplo, usted dice ausencia de pulso, pulso radial, ya, es una rama de la aorta, perfecto. Soplo, el soplo lo escucho en la subclavia, el soplo lo escucho en la aorta abdominal, es vaso grande, dilatación de la aorta. ¿Qué es? Es una vasculitis de vaso grande. Dependiendo qué otras características les den, ustedes van a hacer su diagnóstico. Pero la base, la clínica de una vasculitis de vaso grande va a ser esta, ¿ya? ¿Cómo va a ser su caso clínico de una vasculitis de vaso mediano? Básicamente, nódulos cutáneos, úlceras, ¿sí? Como vieron al paciente, ¿se acuerdan? Livedo reticularis, como vieron la foto de mi paciente. Gangrena digital, también puede haber gangrena digital, y lo más importante y lo que no debe faltar, mononeuritis múltiple y neuropatía periférica. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Me parece que me fui. Les repito, creo que me quedé en vaso grande. En vaso mediano, su paciente con vasculitis de vaso mediano, el caso clínico les va a venir como sigue. Paciente con nódulos cutáneos, úlceras, ¿sí? Porque las úlceras van a ser por daño de la piel. La piel tiene vaso pequeño y vaso mediano. Livedo reticularis, debajo de la piel hay vaso mediano. Gangrena digital de los dedos, ¿sí? También vaso mediano, vaso pequeño. Y lo que no debe faltarles es mononeuritis múltiple, ¿sí? Mononeuritis múltiple, ya saben que es característico de una vasculitis de vaso pequeño. Básicamente, ¿qué tipo de vasculitis? Una PAN, ¿ya? De vaso mediano, ¿sí? Una PAN con N. Y microaneurismas, ¿sí? Recuerden que la PAN, dentro de su clínica, cuando le hacen arteriografía, encontramos aneurismas, ¿sí? Pequeño vaso, tu paciente que va a tener púrpura, va a tener urticaria, pequeño vaso, el glomérulo es pequeño vaso, entonces va a tener glomerulonefritis. El alvéolo, ¿qué es? Intercambio capilar, los capilares del alvéolo, pequeño vaso, ¿ya? Hemorragias en araña, pequeño vaso. Tu paciente puede tener también uveitis. La uvea, el ojo, es pequeño vaso. Episcleritis y escleritis. ¿Ya? Entonces, esas son las características clínicas. ¿Ya? Entonces, este cuadro también se lo deben de saber. Uno para el examen y otro para la vida. Es muy importante. Y el resumen. En la poliarteritis nodosa se da a predominio de hombres, ¿sí? 2-1, promedio 40 años, afecta el riñón, afecta el nervio, afecta el intestino, afecta el corazón. Vaso mediano. Wegener es en hombres aproximadamente de 40 años, afecta senos paranasales con la sinusitis, afecta pulmón y afecta riñón, no se olviden de la imagen. Arteritis de la temporal, afecta en hombres y mujeres, adultos mayores, 60 años en promedio, y afecta el ojo. Amaurosis fugas es una emergencia reumatológica. Takayasu es una vasculitis de vaso grande, afecta a la mujer aproximadamente a los 20 años. El caso que les presenté es mi paciente que tenía 38 años, ¿ya? Afecta corazón, afecta cerebro, afecta músculo. De aquí, lo más importante para rescatar, la de Shure-Strauss, que afecta a hombres, promedio de edad 45 años, con asma. Ya saben que no debe faltar en su caso clínico asma o eosinófilos. Afecta piel, pulmón, riñón, ¿ya? La de Bechet afecta tanto a hombres como a mujeres. Es una vasculitis de vaso variable, ¿ya? Promedio a los 25 años. Y afecta boca porque va a haber úlceras
orales, va a haber úlceras genitales, va a haber ojo rojo, ¿sí? Y también va a haber compromiso del sistema nervioso central, va a afectar el cerebro, puede haber infartos, ¿sí? Esto básicamente, ya de esto de este cuadro solo subrayen y resalten lo que acabo de explicarles. Y este cuadro también considero que es importantísimo, es un resumen de todo. La PAM, vasculitis de vaso mediano. ¿Qué cosa está dibujado acá? Una pierna. ¿Qué cosa les dije que no debe faltar en una PAM? Mononeuritis múltiple, ¿sí? En la de Schur-Strauss. Schur-Strauss suena como un estornudo, ¿no? Schur. Y el estornudo, imagínense que sea por una alergia, tiene eosinófilos, ¿sí? Asma, acuérdense. Y aquí está dibujada una naricita. Si ustedes lo ven bien, hay una nariz, o sea, está afectada. En la de Wegener, aparte de afectar vías respiratorias altas, afecta el pulmón con cavidades. Por eso está dibujada un pulmoncito. En la arteritis de la temporal, está afectada la arteria de la temporal. Por eso, si ustedes se fijan aquí, ¿quién está dibujado? Una persona con cabello blanco y la mano cogiéndose la cabeza porque va a tener dolor de cabeza, ¿sí? En la arteritis de Takayasu, afecta la aorta y sus ramas, por eso está dibujado un corazoncito y sus ramitas. La púrpura de Schollen-Henoch, inmunoglobulina A, que afecta extremidades inferiores, pero ¿cómo? Afecta la piel con la púrpura no trombocitopénica. Aquí, la Kawasaki, está dibujado una carita. ¿Por qué una carita? Porque es un niño, ¿sí? Afecta a niños. La lengüita afuera porque es una lengua frambuesada, más bien hay que pintarla de rojo, ¿no? La lengua está roja, ¿ya? Entonces, eso es lo clásico, esos son los estigmas que no quiero que olviden, ¿ya? Ahora, uno por uno. PAM, necrosis, no se olviden, hay poliformonucleares, necrosis, esto es un repaso, por si acaso, todo esto ya lo vimos. Hay púrpura también, porque la PAM, ya saben, hay lívidos reticulares, puede haber púrpura, como en cualquier vasculitis, ¿ya? Que no desaparece a la vitropesión. Biopsia de órgano afectado, el diagnóstico es por biopsia, así nos dicen, pero a veces no necesariamente hacemos biopsia, ¿sí? Tratamiento, corticoides, nada más, dosis altas, y si es necesario, si afecta a un órgano vital, ciclofosfamida. Está asociada al virus de la hepatitis B, lo resalten, ¿sí? Y si está asociada a virus de hepatitis B, no se da inmunosupresores, no se da ciclofosfamida, no se da inmunosupresores en general, porque terminan activando la hepatitis B y se va a morir más por la infección de hepatitis que por la vasculitis. Entonces, ¿qué es lo que damos? Interferón y plasmaféresis, ¿ya? Y aquí aparte, genérenle un cuadrito aparte, esto es una poliarteritis microscópica que hemos hablado muy poco de ella, pero es una vasculitis de vaso pequeño, lo tuvieron en el cuadro, ANCA positivo, y su clínica principal es hemorragia alveolar difusa. Puede tener clínica como cualquiera de las vasculitis. Todas las vasculitis tienen malestar general, baja de peso, síntomas constitucionales, que ustedes van a decir, uy, parece que tuvieron cáncer, pero no es un cáncer. Fiebre de origen desconocido, busquen vasculitis, ¿ya? Y su característica de esta PAM con M, que es vasculitis de vaso pequeño, es una glomerulonefritis rápidamente progresiva sin granulomas, ¿ya? Ahora, en la Schur-Strauss, ya saben, asma, eosinófilos, más de 1000 por mililitro, vasculitis, también va a haber granulomas, infiltrados bilaterales migratorios, ya les dije, migratorios, no cavitados, porque cavidades es característica de la de Wegener, ¿sí? Broncoespasmo grave y la causa de muerte es básicamente cardíaca. La de Wegener, granulomas, estos granulomas se van a necrosar, necrotizante, ¿sí? Van a afectar la vía respiratoria, van a afectar el riñón con glomerulonefritis. En la biopsia va a haber granulomas sin vasculitis, esto en la biopsia de pulmón. Ahora, en el riñón va a haber glomerulonefritis sin granulomas, ¿sí? Estos son cosas, detalles pequeños que no creo que les venga, es para la vida, pero quiero que fijen la característica en general.
y la nariz en silla de montar, ¿ya? El tabique en silla de montar. El ANCA-C positivo, por lo general, sí, tiene una sensibilidad de 88%, especificidad de 95%, ¿ya? El tratamiento es ciclofosfamida y el efecto secundario de la ciclofosfamida es leucopenia. Sustituir, en el caso de que ustedes tengan fibrosis pulmonar o hepatopatía, en algunos casos vieron, ¿no? La parte teórica, el tratamiento fue metrotexate. ¿Qué cosa tenemos que hacer? Sustituir el metrotexate en caso de que haya fibrosis pulmonar y hepática, porque el metrotexate en varios estudios ha salido, aunque hay un estudio reciente que ha salido que no hace daño, no provoca fibrosis pulmonar, sino son otros factores, pero se tiene cuidado en los pacientes que tienen fibrosis pulmonar. Y el metrotexate es hepatotóxico. Si por ahí tu paciente ya está teniendo hepatopatía, pues tienes que suspender el metrotexate o en todo caso no darle. Arteritis de la temporal afecta más a pares craneales externas, arteria de la temporal, afecta más a mujeres mayores de 55 años y edad de inicio promedio en realidad son los 70 años. Por eso siempre los dibujamos con canitas. La clínica: cefalea, fiebre, anemia, dolor, rigidez de cintura escapular y pelviana. ¿Cuándo se da eso? Recuerda la imagen, cuando tu paciente tiene asociada una polimialgia reumática. La clínica de una polimialgia reumática es dolor y rigidez en cintura escapular y pélvica. Recuerdan la imagen que les presenté, dolor en hombros, dolor en caderas. Complicaciones, amaurosis fugax, y esto es una emergencia reumatológica. Tenemos que dar pulsos de metilprednisolona para que no pierda la vista el paciente. En el examen de laboratorio que vamos a encontrar BCG elevado, anemia crónica, normocítica hipocrómica y PCR elevado, porque es una enfermedad inflamatoria. Diagnóstico definitivo es por biopsia y también actualmente no hacemos la biopsia de las arterias temporales, ¿sí? Lo que hacemos, ¿qué cosa es? Ultrasonido. Ya le hacemos la ecografía y ecográficamente encontramos un halo hipoecoico. Esto es la arteria de la temporal que está totalmente obstruida y alrededor vamos a ver un halo hipoecoico totalmente negrito, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la ecografía. Puede ser en corte transversal o en corte longitudinal también. Eso lo vamos a ver, lo vemos en la ecografía. O sea, no es necesario hacerle la biopsia. El tratamiento simplemente son corticoides. Dosis medias, dosis bajas. En Takayasu, síntomas isquémicos, obviamente porque hay obstrucción de la aorta y sus ramas, se da en mujeres, miren, mujeres menor de 40 años, ¿ya? Afecta la subclavia, hay claudicación del miembro superior, ¿sí? Hay ausencia de pulso radial, soplo, ¿sí? Y el BCG elevado se relaciona bastante con la mortalidad, ¿ya? Tratamiento es corticoides dosis altas en la Takayasu y metotrexate. En la de Henoch es una vasculitis por depósito de inmunoglobulina A. Se da posteriormente a una infección por estreptococos, se puede dar, ¿sí? Es una púrpura palpable en nalgas y miembros inferiores hasta en un 90% con artralgias. El tratamiento es solo corticoides a dosis altas, salvo afecte riñón, salvo afecte el pulmón y salvo afecte el aparato gastrointestinal. Ahí sí tenemos que dar inmunosupresores. Kawasaki. Un niño de aproximadamente o más de 5 años con cuadro exantemático, fiebre alta prolongada, ya saben, más de 5 días, congestión conjuntival, ojo rojo, labios con sangrado, fisuras, lengua en frambuesa, exantema morbiliforme. La gravedad se da, ¿por qué? Porque afecta el corazoncito del niño, le da miocarditis o los aneurismas se rompen y hay infartos agudos de miocardio. Por eso muere un niño con Kawasaki. Entonces tenemos que prevenir. Inmediatamente diagnostican Kawasaki, su ecocardiograma,
verificamos si hay aneurismas, ya damos inmunoglobulinas y después de 14 días, 15 días, evaluamos, los aneurismas van bajando de tamaño y le salvamos la vida. Pero hay que darse cuenta, ¿sí? Complicación es básicamente coronaria. Tratamiento, gamma globulinas, salicilatos, aspirina, esteroides, en el caso refractario dice, pero en realidad damos corticoides en casos leves, moderados, severos, y en casos refractarios damos inmunoglobulinas, gamma globulinas, también podemos dar infliximab, o también damos tocilizumab, ¿sí? Tocilizumab, un anti-interleuquina 6, también lo damos. Entonces, en resumen, vasculitis de vaso grande, vaso mediano, vaso pequeño y mediano, pequeño. En vasculitis de vaso grande, ¿uso corticoides? Glucocorticoides, sí. ¿Uso ciclofosfamida? No, ¿ya? Por eso es negativo, ¿ya? Ambos no. Generalmente lo más frecuente que usamos solo es glucocorticoides, ¿ya? Eso es lo más frecuente. Vaso mediano, ¿usamos glucocorticoides? Sí, poco. ¿Qué usamos? Inmunosupresores como la ciclofosfamida, sí. En vaso pequeño mediano, ¿usamos corticoides? Sí usamos, pero lo que más usamos es inmunosupresores como la ciclofosfamida unido a glucocorticoides. Vaso pequeño, usamos ambas, tanto glucocorticoides como ciclofosfamida. Esto es un algoritmo de una vasculitis asociada a ANCA, es decir, una vasculitis de vaso pequeño, en la cual hacemos el diagnóstico de la enfermedad, evaluamos la enfermedad, hacemos la inducción. La inducción puede ser con ciclofosfamida más glucocorticoides, o en el mismo nivel de efectividad está rituximab con glucocorticoides. ¿Ya? En el mismo nivel de evidencia. Puedes usar cualquiera, pero nosotros, ¿cuál usamos primero? Porque por costos, ciclofosfamida. Y por refractariedad, ya con el ciclo no va bien, le cambiamos a ¿sí? Rituximab. Entonces, pero si tu paciente ya le das tratamiento, por ejemplo, 6 meses, y no hay daño de órgano blanco vital, por ejemplo, corazón, pulmón, riñón, le puedes pasar a micofenolato o metrotexate, ¿ya? En el caso de que estés usando rituximab y no hay amenaza de la vida de tu paciente, puedes en realidad pasar a la siguiente etapa de mantenimiento, pero en el caso de que tu paciente tenga o esté usando rituximab y a la vez tu paciente tiene riesgo de vida, riesgo de fallecer, y la creatinina está más de 500 micromoles por litro, lo que tienes que agregar es plasmaferesis, ¿ya? Agregar plasmaferesis. Ahora, esto vas a utilizar aproximadamente 6 meses, que es la etapa de inducción. Los otros 6 meses vas a dar mantenimiento. ¿Cómo le das el mantenimiento? Les dije, la azatioprina se usa en las vasculitis, básicamente en mantenimiento. O le das metrotexate y vas bajando, dosificando los glucocorticoides, ¿sí? Así es más o menos el manejo. Y en mantenimiento puedes continuar con rituximab y vas dosificando o disminuyendo dosis de glucocorticoides. Y en algún momento puedes detener el rituximab o detener también la azatioprina o metrotexate, dependiendo cómo vaya tu paciente. Y en la remisión ya mantienes a tu paciente sin ninguna medicación, pero siempre en observación. ¿Sí? Ahora, vayamos a las preguntas, antes de irnos a un pequeñito break. Las vasculitis con predominio en sexo femenino, ¿cuáles son? Sus respuestas, por favor. A ver, voy a ver. Vasculitis. ¿Cuáles son? Quiero ver sus respuestas. Eso, muy bien. Takayasu, ¿qué más? Para ser más específicos, ¿sí? Takayasu es más frecuente en mujeres menores de 40 años, ¿sí? Y no se olviden, polimialgia reumática, ¿ya? La arteritis de la temporal, recuerdan que era igual en mujeres y en varones, pero la polimialgia reumática, que a veces está asociada
a la arteritis de la temporal es también a predominio del sexo femenino. Entonces son los dos, Takayasu y polimialgia reumática, los dos, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Diagnóstico de las vasculitis es siempre histológico, por lo general. Pero esto no siempre se cumple, pero esto es como para que respondan, ¿ya? Porque nosotros siempre usamos solo la clínica, excepto en realidad, ¿excepto en qué? Kawasaki, Henoch, sí, en realidad siempre es histológico, excepto en vasculitis de vaso grande. ¿Por qué? Ya, vasculitis de vaso grande. Ay, me falta la R. Grande. ¿Por qué? Porque ahora, como les dije, en el resumen, le hacemos la ecografía, encontramos el halo perivascular y es suficiente. Ya no le hacemos biopsia. Es un adulto mayor, más de 50 años, o promedio 70, dolor de cabeza, el halo hipocoico en la ecografía, BCG mayor de 50, el diagnóstico está hecho, ¿ya? Entonces, el diagnóstico de las vasculitis siempre es histológico. Esto es como teoría, excepto en una vasculitis de vaso grande, porque ahora le hacemos ecografía, ¿ya? Eco o ultrasonido, US ultrasonido, ¿ya? En la granulomatosis, sí, en realidad esta pregunta es relativa, ¿ya? Dependiendo cómo les pregunten también. ¿Cuál es la vasculitis en la que se forman microneurismas? Microneurismas, muy bien, muy bien. Pan y Kawasaki. Kawasaki. Ojito aquí, ¿ya? Pan como manifestación propia de la enfermedad, ¿ya? Como manifestación. Y en Kawasaki como complicación. Es una complicación de la enfermedad, ¿sí? Entonces, si les preguntan cuál es la vasculitis, que su complicación se da o la muerte del paciente se da por microaneurismas, Kawasaki, ¿ya? Entonces, es muy diferente decir que dentro de su clínica existe aneurismas a decir que como complicación da aneurismas. Pero si les preguntan a secas en general, como esta pregunta, ¿cuál de las vasculitis, qué vasculitis forman microaneurismas? Pues la respuesta es Kawasaki-Pan, ¿ya? ¿Qué vasculitis puede manifestarse con dolor testicular? Les dije, ¿cuál? Eso, la PAN con N. La PAN. Muy bien, están respondiendo bien. Las 3 enfermedades que se asocian a la PAN. Hemos dicho uno, ¿ya? ¿Qué enfermedad se asocia a la PAM? Hepatitis B. ¿Qué más? A la PAM con N, ¿ya? La polimialgia reumática se asocia a la vasculitis de Horton o vasculitis de la temporal, ¿ya? Hepatitis B, hepatitis C. Muy bien, ahí Amer me dice mononeuropatía. Sí, la mononeuropatía no es una enfermedad, es una manifestación clínica del sistema nervioso periférico. Mononeuropatía múltiple o polineuropatía no es una enfermedad, es una manifestación clínica de una afectación del sistema nervioso periférico y que es característico de la PAM. Eso sí, recalca Amer. Ahora, entonces, repitiendo, 3 enfermedades asociadas a la PAM, hepatitis B, que es criterio inclusive, hepatitis C, ¿ya? Y la tricoleucemia, ¿ya? La leucemia de células peludas. La tricoleucemia se asocia leucemia. La tricoleucemia, la hepatitis B y la hepatitis C se asocia a la PAN con N, más la hepatitis B, y inclusive está en criterios, ¿sí? Estaba en el cuadro, ¿ya? ¿Cuál es el método diagnóstico de la elección para la arteritis de Takayasu? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El método diagnóstico de elección. Ojito ahí, ¿ya? En su examen van a responder arteriografía. O arteriograma también lo van a poner, arteriografía.
Solo chicos, es arteriografía, pero yo a mi paciente pues le pedí una angioresonancia, porque mi hospital no tenía arteriografía, solo por eso. Y las imágenes les he puesto pues las que yo tenía. Entonces, pero la respuesta, por favor, es una arteriografía. Esta es la gold estándar, ¿ya? Ojito. O sea, ahora nos podemos confundir, pero no en el examen, ¿ya? ¿Qué tipo de inmunoglobulina se encuentra formando parte de los inmunocomplejos en la púrpura Genoch? Muy bien. Inmunoglobulina A, ¿ya? Niño, niño. ¿Qué tipo de vasculitis? Solo para que respondan ahí en el chat. ¿Qué tipo de vasculitis da a los niños? Menciónenme dos. Ya, Genoch, muy bien. Púrpura de Genoch, muy bien. Kawasaki, ¿ya? Entonces, niño, ¿qué tipo de vasculitis será? O es Genoch o es Kawasaki. Vamos a ver cuál. Púrpura, palpable, en nalgas, miembros inferiores, episodios de dolor abdominal cólico, hematuria, artralgias, plaquetas normales, lo que les decía, púrpura palpable no trombocitopénica, plaquetas normales. ¿Qué enfermedad es? Genoch, ¿ya? Púrpura de Genoch-Schönlein, es Schönlein, ¿ya? Schönlein. La complicación más grave de la enfermedad de Behçet. Les decía, la enfermedad de Behçet es una vasculitis de vaso variable, caracterizada por úlceras orales, genitales, de manera intermitente, persistente durante el año. Se da más en la zona de la ruta de la seda, en el Mediterráneo, ¿sí? Porque tiene asociado a un gen HLA de esa zona, ¿sí? Ahora, afecta, dentro de sus manifestaciones, afecta el ojo, ¿sí? Y en realidad va a dar una uveitis posterior. Y quiero que recuerden algo, porque ha venido en examen también. Viene muy poco, pero ha venido. Rarísimo, pero es mejor que lo aprendan de una vez. Existe varios tipos de uveitis anterior y uveitis posterior. La Behçet tiene como complicación uveitis posterior, ¿sí? Pero la uveitis anterior también tienen muchas enfermedades reumatológicas, pero básicamente las espondiloartropatías seronegativas, la espondilitis anquilosante, y lo dije en la primera clase, espondilitis anquilosante, voy a escribirlo mejor acá. Espondilitis anquilosante, complicación ocular, uveitis anterior. Eso ha venido en examen, ¿ya? Entonces, uveitis A de anquilosante, uveitis A de anterior, ¿ya? Entonces, en Behçet es uveitis posterior. Listo. Niño con fiebre alta prolongada, exantema en tronco y extremidades, ¿sí? Niño, otra vez, siempre cuando vean un caso, ¿es mujer, es varón, es niño, es abuelito, es joven? ¿Quién es? Entonces, niño, fiebre alta, exantema en tronco, extremidades, eritema indurado, palmo plantar, palmitas y plantas, descamación en pulpejo de dedos, lengua en frambuesa, congestión conjuntival. ¿Qué enfermedad tiene? Muy bien chicos. Kawasaki, yo creo que con esas imágenes que les he puesto, creo que todos ya respondieron muy bien. Kawasaki, yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras, así que ustedes ven a la imagen y nunca más se van a olvidar. Muy bien. Y esto ha venido en examen este año, ¿ah? ¿Por qué ha venido? Porque el COVID, dentro de sus manifestaciones clínicas en niños, ha dado, ustedes saben que el COVID es una enfermedad también sistémica que afecta dentro de su evolución en la parte tardía es sistémica, mediana y tardía es sistémica, inflamación intensa, ¿sí? La tormenta de citoquinas, propio de las vasculitis también. Entonces, ha generado la clínica de un Kawasaki, por eso llamaban Kawasaki-like. Toda la clínica de un Kawasaki, pero no es Kawasaki, era COVID, ¿sí? Entonces, por eso considero, me imagino que se les ocurrió preguntar Kawasaki este año. ¿A qué infección se asocia fuertemente las crioglobulinemias mixtas policlonales? Crioglobulinas, y lo dije creo que empezando la clase, muy bien, crio C, muy bien, relacionando, ¿no es cierto? Hepatitis C,
Entonces, para que recuerden, vasculitis crioglobulinémica, ¿qué infección es? Hepatitis C. Hepatitis B es a qué? A la PAN con N, como hepatitis C es a crioglobulinemia. Pero recuerden, la hepatitis C y B está asociada tanto a la PAN, o sea, la B y la C y la tricoleucemia a la PAM, pero la que es más frecuente es hepatitis B, ¿sí? Pero la que está asociada solo a hepatitis B es la crioglobulinemia, ¿ya? La diferencia de COVID con Kawasaki o solo que positivo prueba, sí, tiene que ser positivo a COVID y dentro del contexto de COVID, ¿no? No es que el paciente tenga COVID e inmediatamente haga la clínica de Kawasaki, tiene que haber pasado un tiempo, más de 10 días, ¿no? Obviamente infectado de COVID, ¿no? En estos pacientes no tienen infección de COVID, tienen inflamación y todas las características que ya hemos descrito. Sinusitis más frecuente de la de Wegener. La sinusitis es una característica clínica de una vasculitis. La sinusitis es de la granulomatosis con poliangiitis, que su nombre, su epónimo es la de Wegener, ¿ya? ¿Sí? Característica de la granulomatosis con poliangiitis o vasculitis de Wegener es la sinusitis. ¿Sí? Ahí por ahí están preguntando. Listo. Chicos, nos damos 5 minutitos de descanso y empezamos con lupus. 5 minutitos nada más, como para que vayan al baño, tomen agüita, porque el lupus también viene. Y si me estoy demorando con estos temas es porque va a venir. Entonces me tengo que dar la pausa. Los otros temas que ya vienen en la otra clase son mucho más sencillos y han venido muy poco, pero no por ello van a descuidarlos, ¿ya?